Hola, buenos días con todos. Me ponen un 5 si me escuchan. Listo, amigos. Empezamos con los que estén conectados y si en el transcurso de la clase siguen conectando, volvemos a explicar de nuevo lo que le voy a explicar hoy día sobre lo que es la polaridad. Que muchos se quedaron con la duda, qué es polaridad, cuando vemos polaridad en el mercado. Hay un buen día con todos. Antes que me había olvidado, un buen día para todos. Ya empezamos. Mire, lo que es polaridad, la polaridad se dan tanto como muchos de nosotros conocemos soportes y resistencia. Ya, en el trading, al hablar de un nivel con polaridad, hace referencia al cambio o inversión de la función de un nivel. Es decir, un soporte puede en el futuro actual como una resistencia. Y de este mismo modo, una resistencia puede actuar como un soporte. La flexibilidad debe ser tanto en factor imperante en todos los traders, porque la única constante en los mercados es el cambio. Siempre vamos a tener cambios en el mercado. Por tanto, se deberá tener presente siempre el término polaridad en los niveles, puesto que esto nos hace completamente rígidos al concepto de que solo puede ser soportes o resistencia, como todo mundo lo conoce, pero en realidad son zonas donde el precio va a reaccionar. Aquí le voy a explicar cuando hay polaridad. Supongamos que el mercado viene bajista. Ya miren, esta zona de aquí, esta zona de aquí es zona de soporte, como todo el mundo lo entiende, como todo el mundo lo sabe. La zona de aquí es zona de resistencia. Zona de soportes, soporte, zona de soporte, zona de resistencia y zona de soporte. Ahora sí. Ahora es evidente la polaridad en los niveles. En la parte izquierda de este gráfico de aquí, esta parte de aquí, pongámosle nivel 1. Nivel 1. El precio viene bajito hasta que llega a un nivel de cotización, que esta zona que está aquí es zona de cotización, donde el precio ha reaccionado, en donde da un giro al alza creando el nivel de soporte.
y acá nos forma una resistencia. Hasta este momento en el gráfico tenemos el nivel 1 que actúa como soporte y el nivel 2, que es el de aquí, nivel 2 que actúa como resistencia. Luego del segundo toque a la resistencia, este nivel 2, el segundo toque, el precio cae y rompe de manera clara. Y decisivamente el soporte el soporte del nivel 1 llega a ser roto. Y aquí es que viene lo que yo les estoy diciendo, zona de polaridad. A lo que el precio rompe, las institucionales, siempre esto le llaman zona de polaridad, porque el precio fue roto. Y luego lo convierte en una zona, lo que fue antes soporte, lo, lo transforma en zona de resistencia, como todo el mundo lo conoce. Pero en los mercados financieros, en lo que es ya basado en profesionalidad, se llaman zonas de polaridad. Luego vamos a ver que el precio de aquí rompió y nos volvió a dar un nuevo paso, una nueva resistencia y el precio baja. Y aquí esta zona de aquí viene a ser, se convierte en zona de soportes. Luego luego el precio da un giro al alza, como vemos aquí. Un giro al alza vuelve a romper la zona de resistencia y la convierte de nuevo en zonas de soporte, como estamos viendo aquí. En zona de soporte. Lo que antes fue resistencia, ahora la convierte en zona de soporte. Y el precio se dispara de nuevo al alza. Esta zona de aquí, para que no se equivoquen, pongámosle el nivel 3. Utilicemos como nivel 3 este de aquí. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Aquí lo que nos produce de nuevo es una zona de polaridad, porque el precio volvió a ser roto y lo convirtió en una zona de polaridad. Ya otra cosa, cuanto más veces un nivel es puesto en prueba, mayor es su probabilidad de ser roto. Ya le vamos a explicar en el gráfico. Espero, a ver, les voy a preguntar, ¿entendieron la imagen aquí? Le pregunto, ¿sí entendieron o se los vuelvo a explicar? Ya, listo. Vamos de nuevo. Démonos una idea que este sea el mercado. Esto es lo que le voy a dibujar.
Mira, si nos damos cuenta en esta pequeño que le explico, le estoy haciendo este dibujito de aquí, como si esté fuera del mercado, el precio en esta zona de aquí, esta zona de aquí, viene bajista hasta que llega a un nivel de cotización. Este nivel, esto que está aquí, esta zona de aquí, es un nivel de cotización, en donde el precio hace un giro en al alza. Y crea este nivel como soporte. Esta zona aquí, como hace el giro al alza, esta zona se convierte en zona de soporte, como todo el mundo lo conocemos, como zona de soporte o zona de resistencia. Pero en realidad son zonas donde el precio va a reaccionar. De manera que esto viene alcista y girando ahí, crea entonces un nivel de resistencia. Esta zona de aquí es una zona de resistencia. Ya hasta en este momento en el gráfico tenemos aquí nivel 1, pongámosle así un nivel 1, este sea un nivel 2, que aquí comienza a actuar como una zona de resistencia. Luego de que llega el segundo toque en la resistencia, que es la zona de aquí, el precio cae, el precio cae y rompe de manera clara, si se dan cuenta. Aquí cae y rompe. Y decisivamente, lo que antes fue soporte, lo cambia a zona de resistencia, que viene a ser una zona de polaridad, donde lo que fue soporte lo convierte en resistencia. ¿Qué hago? Cuando apenas rompe, no voy a entrar, no voy a entrar aquí, sino que tenemos que esperar. Siempre las instituciones, siempre el precio lo regresan o tanto al 50% o a la zona que fue antes una zona de soporte y lo convierte en una zona de resistencia. ¿Y ellos qué hacen aquí? Supongamos que tengan 100 millones. Aquí pongo 70, aquí dicen ellos, vendo 70 aquí. Como ven que otra vez la persona, como ven la otra gente, los otros que, como nosotros que somos minoristas, dicen, aquí llegamos hasta esta zona de aquí y lo enviamos de nuevo, lo enviamos hacia arriba. Ahora de nuevo hacer a la zona de resistencia. ¿Y ellos qué hacen aquí? Venden otro 30%. Ahí completan los 100. Pero como nosotros, hay mucha gente. Como ven que el precio va subiendo aquí, le venden. Le venden aquí y ellos, como está aquí, envían de nuevo. Y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Perdemos dinero. Porque si no, ya se regresó, se va a ir para arriba. Cuando en realidad estamos haciendo algo muy grave, gravísimo. Porque si se dan cuenta, estamos en zona alta. Esta zona que fue soporte fue rota. Y entonces las instituciones, los bancos, las grandes empresas y los grandes inversionistas dicen, yo hago llegar este precio de nuevo al precio donde fue antes un tal precio, pongámosle aquí 1.2830, y en esa zona, como es una zona que fue rota el precio, fue rota, una zona donde el precio me va a reaccionar, le envío hasta aquí y yo en esta zona vendo.
Aquí yo hago aquí un par para que los otros comiencen a comprar. Entonces regresa de nuevo a la zona que fue rota y ellos venden de nuevo. Y justamente cuando llegan a la zona, una zona de soporte de nuevo, donde les fue el precio, donde ellos regresaron el precio, se convierte en una zona de soporte. Y ahí le ponemos que sea esto un nivel 3, un nivel 3, un nivel 3. ¿Qué hacen después ellos después? Cuando llega a este soporte. Entonces aquí hacemos una compra. ¿Por qué? Zona de soporte. El precio va a regresar a esa misma zona. De siempre el precio va a regresar donde el precio anterior, el precio anterior. ¿Y ellos qué hacen? Llegan aquí a este precio de acá. Como ya rompió la zona que fue antes en el pasado, fue rota, la vuelven de nuevo a romper. Y esto se llama polaridad. ¿Por qué? Lo que antes fue, en el pasado fue una resistencia, la vuelve a convertir en una zona de soporte. Zona de resistencia fue rota, volvió a la zona de lo que fue antes resistencia, la convierten de nuevo en una zona de soporte. Y el precio vuelve a seguir su rumbo, como vemos aquí. Aquí vuelve a romper esta zona de aquí. Ellos vienen así. Siempre el mercado, vamos a ver esto. Siempre van a ver esto en el mercado. Llega aquí, vuelve a romper, llega a esta zona, vuelve. Y así mismo, si rompe la zona de soportes de nuevo, la convierte en una zona de resistencia. Y así sucesivamente el mercado siempre va a hacer estos movimientos. Ahí quedó claro para que lo vean mejor en la gráfica ya después. Listo, empezamos. Ahora sí nos vamos a lo que es la gráfica, para que la entiendan mejor. Solo en basémonos solo en esta zona de aquí. Solo en esta zona de aquí. Les voy a preguntar. ¿A dónde ustedes piensan que en esta zona que le marqué hay polaridad? En esa zona ahí. ¿Qué creen? ¿Hay polaridad o no hay polaridad? Listo, Carlos. Ya le voy a explicar por qué. Aquí hay una zona de polaridad. Esta zona de aquí. ¿Qué zona es esta de aquí? Zona de resistencia. Cuantas más veces un nivel es puesto a prueba, mayor es probabilidad de ser roto. ¿Qué hizo aquí? El mercado. Llegó a esta resistencia, bajó, se vendió. Llegó a esta resistencia, el precio volvió a bajar. Llegó a esta resistencia de aquí, volvió a bajar. Entre más es puesto a prueba, esto en cualquier momento va a romper. ¿Y qué hizo el mercado aquí? Rompió, retestió
Lo que antes fue resistencia, lo convirtió en soporte, como todo ustedes lo conocen, como muchos lo conocen, pero son zonas donde el precio va a reaccionar. Rompe, retestea esta zona de aquí. Lo que antes fue resistencia, ahora lo convirtió en zonas de soporte. Y aquí justamente en esta zona de aquí, yo ven, como vino aquí, entro mi entrada aquí y buscamos el nivel más corto, por lo menos esta zona de aquí de 40 y 50 bitcoins. Y nos vamos hasta esta zona. ¿Por qué hasta esta zona? Porque el precio aquí tenemos otra resistencia. Entonces yo voy aquí, marco, me voy hasta esta zona. ¿Cuántos pics no hubiéramos hecho solo en esto de aquí? Como 200 pics. ¿A quién no le interesaría ganarse 200 pics en una operación? 200 pics. Arriesgo 50 pics para ganarme 200 pics. ¿Qué estoy esperando yo aquí? En esta zona de aquí. ¿Qué estoy esperando yo aquí? ¿Qué espero? ¿Por qué yo no compraría todavía? Te voy a decir por qué todavía no compraría. Para irme a una venta larga. ¿Por qué razón? Porque tengo mínimo más alto todavía. Mínimo más alto. Hasta que mientras no me rompa, este es el último nivel, este es el último mínimo. Hasta que no me rompa esta zona de nuevo, yo no vendo. Porque ¿qué puede hacer el precio aquí? Aquí ya se juega. Como estamos tendencia alcista, rompe y nos vamos. Como por estar vendiendo, por aquí el precio está consolidado. El precio está consolidado. Lo que puede hacer aquí solo es una corrección nomás y nos impulsa de nuevo. Aquí esto es en zona de resistencia. Ahora vamos a ver antes que se nos acabe el tiempo, que tenemos todavía 10 minutos. Vamos a ver en zonas de soporte. Vamos a buscar un par. El AUDCAT. Vámonos con el AUDCAT para explicarles, para que no queden a duda a la hora que vamos a vender. Ya, mire, Carlos Rea, mira, para el B75 tienes que utilizar el MT5. El MT4 solo sirve para operar Forex. MT5 te sirve para tanto Forex como índice. Ya, miren, los que les voy a explicar. Solo hacémonos en esta zonita de aquí. ¿Quién me dice aquí si hay o no hay polaridad? ¿Hay polaridad o no hay polaridad en esta zona de aquí? Listo. Estamos bien entonces. Se están entendiendo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es mi última zona? ¿Cuál es mi último mínimo más alto? Esta zona de aquí. Esta zona que acabo de marcar. Es mi zona clave. En todos lo conocemos en el mercado como es una zona clave. ¿Por qué? Porque este fue el último impulso que hubo. ¿Y qué hizo esto? Este impulso, romper. Si se dan cuenta, rompe con fuerza y regresa. Regresa a la misma zona. Lo que antes fue soporte lo convirtió en resistencia. ¿Y qué hizo el mercado?
400 pics de caída ayer. ¿A quién no le gustaría ganarse 400 pics? Pero solo pueden irse hasta este nivel de aquí. Porque en esta zona aquí fue su última parada antes de volver a la zona de resistencia. Y ahí creo que hay como unos 200 pics, creo. Sí, como 200 pics. ¿Quién no le gustaría ganarse tanto? Solo si sabemos identificar zonas donde el precio va a reaccionar o zonas de polaridad. Precio rompe con fuerza y regresa siempre a la misma zona. Siempre los institucionales dicen aquí, siempre, miren. 70 meto por aquí. Como ya fue rota esta zona, 70, regreso y meto 30. O hacen el 50-50. 50 aquí y 50 acá. A la hora que hace el retroceso. Y si yo vengo, aunque el Fibonacci después se lo voy a explicar, ingreso, siempre el Fibonacci se traza de izquierda a derecha. ¿Por qué agarran? Siempre el impulso y siempre el retroceso. Y siempre el mercado, ¿qué viene a hacer? Siempre nosotros el Fibonacci lo que sirve es para identificar hasta el retroceso del mercado, hasta dónde va a poder reaccionar. Y justamente la zona que fue rota, la zona que antes fue soporte, llega y llega a la misma zona y se dispara a la baja. Y justamente ya llegó a este nivel de aquí, nivel 27, menos 27 del Fibonacci. Ya después les voy a explicar cómo funciona el Fibonacci y todo eso. Pero aquí el mercado, solo basándonos en zonas donde el precio reacciona, tranquilamente nosotros podemos sacarles muchos pics al mercado. Solo que ustedes lo operen a 0.1 y que tengan una gestión de riesgo, la lleven bien, no pasa nada, la cuenta no se te va a quemar. Pero si vas a estar, pierdes una y luego mete otra operación, la cuenta se te va a quemar. Pero si ustedes llevan, o uno lleva una forma bien lo que es administrar su dinero, va a ver que no va a haber pérdida. Yo por mi cuenta, yo arriesgo el 3% de mi cuenta. El 3% de mi cuenta. Si yo pierdo una operación, ya no miro al mercado hasta el siguiente día. Entonces, seguimos. Como el precio fue roto, lo que antes fue soporte, convirtió en una resistencia. ¿Qué hacíamos nosotros aquí? Vendíamos en esta zona de aquí. Y yo solo me iba hasta esta zona de aquí, porque aquí fue la última zona donde ponen su stock. Ya, para ver, ya nos vamos a H1 mejor. Siempre las entradas son en H1. Siempre son en H1. Ustedes ingresan aquí, si se dan cuenta, como el precio respetó, mira, reaccionó el precio, respetó, rompió, la convirtió en una zona de polaridad, regresó de nuevo a la zona de polaridad y el precio volvió a caer. Entonces, ya les voy a explicar dónde pongo mi stock. Por encima de la última resistencia, donde el precio reaccionó, aquí más o menos.
unos 60 pic. 60 pic arriesgas para irte por 270 pic. ¿A quién no le gustaría ganarse 270 o 150 pic en una operación? Eso sí, a largo plazo. Porque si vamos a hacer a corto plazo, el mercado, aquí ya muchos se hubieran salido. Se les regresó, aquí habían 95, 100 pillas. Como se regresó, aquí salían muchos. Como se les había regresado, se salen aquí. Pero si se dan cuenta, el mercado lo que viene haciendo, mira, hizo aquí máximo más bajo, un mínimo, otro máximo más bajo. Siguió como va haciendo el mercado, un impulso, un retroceso, un impulso, hace un nuevo retroceso, otro impulso, otro bajo más bajo, un máximo más bajo. Yo aquí ya no me salía. ¿Por qué? Porque el mercado no fue superado el último máximo no fue superado, sino que llegó a esta zona de aquí. Si se dan cuenta que hay una buena zona donde el precio rompió, lo retestió y volvió a caer. Si ustedes se dan cuenta, aquí viene una zona bajista, bajista. Entre más, si usted en temporada más baja, van a ver mejor el panorama, como viene bajando, haciendo más máximo más bajo. Yo aquí ya no me salía. ¿Cuándo yo me hubiera salido aquí? Cuando me hubiera regresado acá arriba. Si esto aquí lo rompe, ya me queda anulitado ya lo que es la operación. Ya no volvería a vender, sino ya compraría si me hacía